Emily, el público que nos escucha, se veía como algo distante, que no tenía nada en común con la vida de los normales, que nosotros entendíamos de que eso era un tema distante, que no era tema para nosotros y que más adelante íbamos a ver eso. Incluso hasta presidentes emitieron juicios totalmente desacertados sobre la importancia de lo que es el cambio climático. Con nosotros, Enrique de León, a propósito del informe que viene corriendo, es tendencia con este importante tema del cambio climático. Bienvenido, Enrique. Sí, muy buenas tardes. Hay motivo para estar sumamente preocupados. Nosotros en esta isla, en medio del Caribe, de la zona del planeta, del trópico, ¿qué vamos a hacer? Los más afectados. Somos los primeros en la lista de los que nos vamos. Muy bien, Enrique. Porque lo que acaba de decir el panel de científicos, es que muy malas noticias de que no se va antes del 40, es decir, en la próxima década del 30, habremos superado el incremento de 1.5 grados centígrados que se esperaba que se llegara para finales del siglo, incluso que se quedara por debajo, no. Ya antes del año 2040 habremos superado y posiblemente con creces ese incremento de temperatura. Enrique, José Gregorio Cabrera conmigo, Emily Valder y todo el público del Interactivo de la Super 7 te escucha. El panel dice que es un informe histórico, partiendo sobre todo de ese propio tema, del aumento ya adelantado de ese pico de temperatura. Bueno, ellos emitieron su último informe de este tipo en el 2013. Es decir, que ellos se toman años para hacer los estudios. Son miles de científicos liderados. Aquí estuvo el que organizó ese panel, ese grupo de científicos en el país, el premio Nobel Pachauri. Nos visitó, nosotros fuimos sus anfitriones. Y él tuvo la oportunidad de explicar la importancia que tiene que la comunidad científica se haya unificado en torno a este evento, porque durante muchos años, desde la década del 50, se estuvo dudando, sobre todo las petroleras, que les interesaba que eso no fuera verdad. Entonces, estuvieron muy escépticos y entonces las Naciones Unidas constituyó este grupo, este panel de científicos, y que finalmente no solamente han confirmado que el cambio climático se debe a la quema de fósiles, es decir, de carbón, de petróleo y de gas para producir energía, electricidad, mover los vehículos, etcétera, y que no se debe a causas naturales, y de continuar así la saturación del dióxido de carbono en nuestra atmósfera iba a producir altas temperaturas. Eso está ya más que comprobado, y lo que es peor, hoy nos dice la comunidad científica que lo peor que hubiéramos podido esperar se va a dar. Es decir, no vamos a poder cumplir con la meta climática de no rebasar un aumento de 1.5 grados centígrados la temperatura con relación al periodo de inicio del proceso de industrialización, sino que lo vamos a rebasar antes del año 40, y es muy probable que en el año 2100, el final del siglo, de la centuria, tengamos temperaturas que rebasen el incremento de 5 grados. Eso tiene consecuencias, y lo digo despacito, catastróficas. Y la catástrofe comienza por aquí, porque nosotros somos una isla, y lo primero que ellos han dicho es que por el aumento de la temperatura los polos se están derritiendo. Groenlandia está disolviendo en gran cantidad su masa helada, ¿no? su hielo, y se espera, y también el Polo Sur, la Antártida, y se espera que lleguemos a más de 1 metro la subida del océano. Nosotros somos una isla,
Es decir, que nosotros vamos a perder una buena parte de nuestro territorio sepultado por el mar. Claro que si se llega a un incremento mayor de 5 grados, eso ya nosotros estaremos muertos, ¿no? Ninguno de nosotros va a estar vivo, pero si nuestros hijos y nuestros nietos posiblemente llegue a 3 metros. Eso es decir, vamos a tener que poner a Santo Domingo en Constanza, en Jarabacoa. Eso uno lo dice en broma, porque, qué sé yo, porque hay que coger las noticias trágicas así. Pero la otra cosa que confirma este panel, este grupo de científicos, de la comunidad científica, es que donde más va a hacer estrago la temperatura es en los trópicos, es decir, en la zona donde nosotros estamos. Además de nosotros ser una isla, estamos en el Mar Caribe, que está en el trópico, cerca del Ecuador. Lo que quiere decir que aquí la temperatura van a ser alta y van a producir dos efectos. Uno, el aumento de la sequedad, es decir, temporadas de sequía muy fuertes, muy crudas. Y dos, los ciclones. Nosotros tenemos, contrario a Europa, Europa no tiene temporada ciclónica y ahora le ha caído una inundación histórica, la más importante en 50 años. A nosotros todos los años tenemos una temporada ciclónica. Y cada vez más activa. La ciclónica va a venir ahora reforzada, con más ciclones, más, categoría infierno, como dijo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, es decir, en categorías de fuerza muy por encima de lo que hasta ahora hemos conocido y más errático. Es decir, que vamos a tener ciclones difíciles de predecir. Señores, pero también, quería preguntar, ya que estamos escuchando todo esto y partiendo de ese informe tan importante, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Solamente dejárselo a los gobiernos que actúen en términos de políticas públicas o nosotros como ciudadanos podemos contribuir? En que debiéramos, con estas noticias, en primer lugar, debiéramos tirarnos a las calles y exigir a los gobiernos que inmediatamente terminen de usar los fósiles, porque está al alcance de la mano, es decir, dejar de usar combustibles fósiles. Nosotros lo tenemos, eso es una ley. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba del 2012 la sustitución de los fósiles por energías renovables. Aquí, el anterior y este gobierno están haciendo lo contrario. Vamos a tener una matriz eléctrica dominicana completa, básicamente de fósil, un 75% a base de quemar carbón y gas. Apenas un ridículo 25% de energía renovable. Y además, el presidente de la República firmó un contrato que ha sido ratificado por el Congreso con una empresa norteamericana, Apache, que supuestamente va a abrir pozos, después de explorar, ¿no?, los lugares donde existan los yacimientos, van a abrir pozos de hidrocarburos, es decir, de petróleo y de gas. Es una locura. Es decir, nosotros estamos cavando nuestra propia tumba. Es decir, si tú me dijeras que eso se va a hacer en algún sitio donde difícilmente el cambio climático lo va a tocar, los efectos extremos del cambio climático lo va a afectar, bueno, en cierta manera es comprensible, no, pero nosotros somos los primeros, los que tenemos los primeros lugares de sufrir el impacto. Entonces, claro, como ciudadanos debemos exigirle a los gobiernos actuar con urgencia, porque aunque nosotros podemos contribuir a reducir nuestra huella de carbono, es decir, qué sé yo, en vez de usar un vehículo diésel o de gasolina, movernos en un vehículo eléctrico, podemos eficientizar el uso de la energía, es decir, apagar las luces, cambiar las bombillas, pero después de este informe, aunque son medidas que contribuyen, lo que se necesita es una actuación política de urgencia de parte de todos los gobiernos del mundo. En este momento debiera estarse emitiendo una moratoria para prohibir la apertura de nuevos pozos de petróleo y de gas. Y segundo, establecer en muy poco tiempo la sustitución de los combustibles fósiles, especialmente
para mover vehículos, sobre todo vehículos de pasajeros y de mercancía, incluyendo barcos y aviones. Eso debiera, es decir, eso es lo responsable que habría que hacer en este momento. Y además tendríamos que preparar a la población para lo que viene, porque lo que viene es desastre. Otra cosa, inmediatamente la planta de Punta Catalina, que está emitiendo 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono, es la mayor fábrica de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que crea el cambio climático. Eso por lo menos convertirlo a gas, aunque inmediatamente el proyecto que se tiene en Manzanillo hay que pararlo. El proyecto de Manzanillo a gas hay que pararlo inmediatamente y tomar esos 800 megavatios y tirarlo, como ha hecho Puerto Rico, exclusivamente a energía renovable. Eso es lo que estamos en emergencia, y como decíamos en las marchas en el año 2019, se nos quema la casa, se nos está quemando la casa. Eso es lo que está pasando, el rancho cogió fuego. Entonces hay que actuar en consecuencia. Es decir, yo creo que esta noticia va a producir unas grandes movilizaciones, porque en este momento no solamente se ha dado la noticia, tenemos en Grecia los incendios incontrolables, tenemos en California incendios fuera de control. Se anuncia, este último informe dice que los bosques están especialmente amenazados, los bosques en los trópicos, y es posible que puedan desaparecer de manera súbita por incendios. Es decir, que nosotros podemos tener todo el bosque que hemos conservado en la cordillera central, en cualquier momento se nos quema. Nos quedamos sin bosque. Enrique, se nos queda, sí. Sin embargo... Y escúchame, y si nos quedamos sin el bosque de las cordilleras, nos quedamos sin río. Es decir, nos quedamos sin agua. Es decir, hay que ser consecuente. Enrique. Es decir, Abinader, despiértate. Reacciona, chico. Porque nosotros estamos entre los primeros 11 países más vulnerables. Al lado de Haití, que es el tercero, y más al lado, del otro lado, Puerto Rico, que es el primero. Es decir, es así como están las cosas. Es decir, no veamos esto como el sonido de violines lejanos, no. Son los tambores de la muerte, lo que nos viene encima. Enrique, hay que preparar a la población con educación también, y bien, sí, a sus órdenes. Sí, escúchame. Hay un contraste con este tema del cambio climático que parecería ser una de las injusticias más, ¿verdad?, de los grandes países contra los pequeños países, porque realmente los grandes países industrializados son los que tienen un mayor impacto en el tema del calentamiento global. Sin embargo, a quienes más nos afecta es a nosotros los países pequeños, sobre todo los países tropicales. Es decir, yo entiendo que por muchas acciones que nosotros podamos hacer, que no están de más tampoco, tenemos que hacerlas, no sé qué tanto impacto tendría vis a vis, ¿verdad?, la cantidad de CO2 que sigue emitiendo China, por ejemplo, sobre todo China, que no tiene ningún tipo de regulación, Estados Unidos y algunos países también europeos. Sin embargo, al que se le pega el fuetazo es a nosotros, ¿verdad?, hablando coloquialmente, en buen dominicano. Entonces también me parece que quizás ahí hay un tema en el cual nosotros debemos exigir y volver sobre los pasos del Acuerdo de París para seguir exigiendo que estos grandes países, bueno, pues tengan el nivel de responsabilidad que deben tener, sobre todo ahora que el presidente Biden anunció que Estados Unidos regresa al Acuerdo de París. Bueno, nosotros tenemos los ambientalistas de aquí y de todo el continente, tenemos en la República Dominicana del 23 al 26 de este mes una cumbre climática continental por los pueblos, a favor de la justicia climática y social. Es decir, nosotros consideramos que los grandes emisores, que ya no son los países desarrollados nada más,
porque China no era un país desarrollado y la India tampoco, y son grandes emisores. La situación se ha hecho más compleja. Y tampoco ya no se puede decir exactamente que los grandes emisores no están padeciendo, porque desde hace varios años los Estados Unidos y Europa, incluyendo Rusia, están sufriendo ya los efectos extremos del cambio climático tan fuerte como nosotros. Es decir, eso en cierta manera se puede decir que el daño se ha ido generalizando. El cambio climático ha ido haciéndole daño a todo el planeta. Ya en este momento está claro, Grecia, es decir, toda la costa occidental del Mediterráneo está en fuego. Inundaciones en el centro, en el norte centro de Alemania, fuego en California, ciclones que han estado afectando las costas la costa del Océano Atlántico de los Estados Unidos. Es decir que la situación está generalizada. Lo que nosotros reclamamos es que sí, hay que exigir que estos países grandes emisores paguen por los daños que suframos, por los efectos extremos, y también paguen para nosotros poder enfrentar esas emergencias, ¿no? Y adaptarnos a la nueva situación. Pero eso no es suficiente. Es decir, en este momento ya no es una cuestión de dinero, de más o de menos. Es que está en peligro la sobrevivencia, la de ellos y la de nosotros. Y claro, tenemos que, por un lado, exigir que ellos asuman como grandes emisores que son, pero también debemos asumir nosotros como una manera de exigir. Y esto es muy importante. Le voy a dar un dato. Guyana, que está al frente nuestro, ¿no? en el continente, al lado de Venezuela. Guyana tiene bajo tierra 38, el equivalente de 38 gigatoneladas de carbono en petróleo. Y la empresa ExxonMobil pretende explotar esa cantidad de gigatoneladas de carbono en petróleo. Y si hacen eso, además de producir un desastre, se están transformando a Guyana en un país gran emisor. Y nosotros, si se llegase a descubrir yacimientos Apache o la empresa APA en nuestra costa, como en Guyana y Surinam, nosotros, a pesar de ser un país pequeño y pobre, nos transformaríamos en un país de gran cantidad de emisores de gases de efecto invernadero, es decir, de carbono. Porque ya eso no tiene relación ni siquiera con el nivel de desarrollo económico, ni tampoco porque el problema es que nosotros sabemos ya que la principal causa de todo este desastre es la quema de fósiles. Y quienes extraen y comercializan los fósiles son las grandes transnacionales de gas y de petróleo, respaldadas por Wall Street y por las finanzas internacionales. Entonces, esto es un problema social y económico. Tenemos que parar, cueste lo que cueste, el que las transnacionales de petróleo y de gas sigan explotando petróleo y los bancos sigan financiando esa actividad. Así es. Eso es necesario pararlo en seco, ya. Así es. Si no, claro, eso va a producir otro tipo de economía. Es decir, una economía más dirigida hacia las personas y mano y fuera de los controles de lo que la han tenido hasta ahora. Ese es el problema. Muy bien. Enrique de León, muchísimas gracias por tu participación en el interactivo de la Super 7. Informaciones importantes, de avanzada, poniendo lo que es al día con el tema del informe del cambio climático, lo que quizás muchas otras voces no han podido tener esa información tan precisa como tú nos acabas de brindar. Enrique, muchas gracias por el contacto y esperemos que siempre podamos tenerte a mano para que nos mantengas actualizados en esta... A las órdenes siempre. ¿Cómo no? Gracias. Y a propósito de la entrevista con Enrique y lo que comentaba
con relación a la temporada ciclónica y que deberíamos prepararnos. El COE recientemente, hace minutitos, acaba de emitir, pues de declarar alerta verde para 6 provincias por lluvias, pero sobre todo habla también de posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas a causa de una onda tropical. Las provincias en alerta son La Vega, Monteplata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez y Duarte. Eso hace minutos que el general Juan Manuel Méndez pues habló y sobre todo dijo van a dar estricto seguimiento al desarrollo y evolución de un evento que está a 1.300 kilómetros al sureste de la isla Saona. Así es, pero vamos a ver